considera un acto de agresión de Rusia y ha mostrado su disposición a ofrecer avales a Ucrania para cubrir la falta de préstamos rusos. Putin ha dicho que no contempla la anexión de Crimea, aunque se reserva el derecho a una intervención militar en caso de que la situación se desborde. Y en España, el presidente de la Comunidad de Madrid pues, ha sido el primero en encender la mecha y cargar contra los privilegios fiscales del País Vasco y de Navarra. En una conferencia en el Club Siglo XXI, Ignacio González ha anunciado que propondrá a Hacienda un nuevo modelo de financiación autonómica en el que los gobiernos de Vitoria y de Pamplona aporten al conjunto nacional lo justo, lo equilibrado y lo solidario. Ha calculado esa aportación en 3.200 millones de euros y ha rechazado rotundamente la financiación a la carta que defiende, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. En El Gato también hablaremos con el presidente del Partido Popular de Vizcaya, Antón Damborenea, que ya ha calificado de disparate la propuesta de Ignacio González sobre el concierto vasco y navarro. Y seguimos en Crónica Política. División en el Partido Socialista. Militantes de base del PSOE han hecho público un manifiesto en el que acusan al partido de ser una herramienta inservible. Bajo el nombre de Socialismo Democrático están articulando un grupo crítico hartos de la estructura oligárquica, dicen. Quieren presentarse a las primarias y forzar un relevo generacional en la formación. Figuras conocidas como los actores Carlos Bardem y Concha Cuetos, el magistrado Elpidio Silva y diversos activistas del 15M y de la plataforma de afectados por la hipoteca se han adherido a este manifiesto. Uno de sus firmantes, Alberto Sotillos, nos acompañará hoy aquí en El Gato. Y ya saben que en El Gato no todo es política, también nos ocuparemos de alguno de esos sucesos dramáticos que asombran a España. La Audiencia Provincial de Madrid ha juzgado, empieza el juicio hoy, a un hombre acusado de secuestrar a dos hermanos de origen rumano de 8 y 10 años que fueron hallados abandonados en un pozo en la localidad madrileña de Algete. Era en el año 2011. Según la acusación, el hombre abordó a los hermanos y les propuso que si se iban con él les iba a regalar un perrito. Luego violó a la niña y los arrojó a ambos, a los dos hermanos, a un pozo de 8 metros de profundidad. Les tiró maderas y piedras para ocultarlos y tras 2 días de abandono, a su suerte, pues los niños fueron localizados felizmente por unos transeúntes y rescatados con vida. Queremos conocer su opinión acerca de todos estos temas que les proponemos. No dejen de mandarnos sus mensajes. Beatriz Rojo, buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, una noche más estaremos muy pendientes de todo lo que nos vayan diciendo ustedes a través de las redes sociales. Y bueno, pues ¿cómo pueden hacerlo? Pues en Twitter nos envían todos sus comentarios, preguntas, todo lo que nos quieran decir. Nos lo mandan a nuestra cuenta @gato_directo. Después lo iremos comentando a lo largo de la noche. Incorporaremos sus mensajes a la mesa de análisis compuesta hoy por Jesús Arroyo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Óscar Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Marta Garrote, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Durán, ¿qué tal estás? Buenas noches. La semana pasada hice campana, como se suele decir. Ya te pusimos falta, ya. Pero es que la verdad es que tenía un juicio de preferentes precisamente a las 9 de la mañana. ¿Y te declararon inocente? No, declararon a Bankia culpable. Declararon a los míos preferentes de verdad y a Bankia la declararon culpable. Pues oiga, nos alegramos. Si le preguntamos a usted qué opina de eso de que un pensionista no es un ignorante financiero, como dice Blesa, ¿qué opina? Pues tendría que decir que o Blesa quiere ahora pasar como un profundo ignorante, él, que no lo es, o realmente hay que tener mucho cuajo para acudir a la Audiencia Nacional y declarar eso. Ya sabemos que un imputado tiene todo su derecho a mentir. Y lo que hizo ayer el señor Blesa fue simplemente eso, mentir. Porque él lo sabe, que el 99,99% de las personas afectadas por esa intoxicación fueron personas que no tenían, y son personas que no tienen conocimientos financieros. Y él sabe, además, que después todo lo que se ha hecho a la gente que se la indujo a ir al arbitraje y que ahora el número de no menos de 50.000 les han expulsado del arbitraje y que les queda, sí, les sigue quedando la oportunidad de presentar la demanda correspondiente. Blesa sabe todo eso y Blesa sabe que lo que hizo, lo que pusieron en marcha era un mecanismo absolutamente abyecto para conseguir 3.000 millones a costa de los ahorradores. Eso lo sabe el señor Blesa y lo que yo lamento es que el juez Andreu no quisiera preguntar y que, bueno, yo no estoy personado en ese tema todavía, pero me hubiera gustado que la gente hubiera sido más incisiva a la hora de preguntarle al señor Blesa. Bueno, pues para completar este rápido saludo inicial, lo hacemos. Román Zendoya, buenas noches. Es un recado al señor Blesa.
Para compensar, hacemos recién llegado de viaje, ¿no? Sí, recién llegado. Sí, será por eso que Antonio Monpó me ha enviado un regalo para usted. Estupendamente, yo lo sabe que lo agradezco mucho y las uso. O sea, bueno, pues nada. Nada, me pondré aquí camisa. Porque algunos sospecha, don Román, que está usted para Marta, cambiar de país y le hacemos regalos cada vez que viene. No, yo me quedo en este país. Para el marido de Marta tenemos una también, están buscando la talla, me han dicho. Vale. Ay, Goyo. Sí, señor. Bueno, señores, pues si les parece, hechas las presentaciones, entramos en materia. ¿Qué tal si hablamos del paro? Hemos tenido un buen dato, ha bajado el paro. Ha bajado por primera vez de manera estacional en los últimos 7 años desde que se inició la crisis. Pues sí, es verdad, la bajada no es muy llamativa, 1.949 personas. El número del paro sigue siendo exageradamente alto, 4.812.486 los que están registrados en las oficinas de petición de empleo. Y en el último año los datos ya registran, febrero contra febrero, 228.000 parados menos. No es lo que esperábamos, pero bueno, sí es un signo de recuperación del empleo. En febrero de 2014 ha habido un 15% de contratos más que en febrero del 2013. El 61,5% de los parados cobra prestación y más de 2 millones no cobran nada ya de prestaciones. Por sectores, tengo que decirles que la construcción pues, ha reducido 6.150 personas, la industria 4.900, los servicios 3.700 y la agricultura es quien más ha mejorado. Quien más ha empeorado, con 7.900 personas más en el paro. Por comunidades autónomas, Aragón y Cantabria lideran los optimismos y País Vasco y Andalucía pues, están a la cabeza de los que no lo son. En cuanto a las reacciones, se las puede imaginar. Desde el Gobierno, satisfacción, diciendo que a partir de ahora se generará empleo, se crearán puestos de trabajo. Y desde la oposición, un cierto escepticismo. Se critica la precariedad del empleo y se asegura que a este ritmo se tardará un siglo en acabar con el paro. El mercado de trabajo ha dado la vuelta, se creará empleo en los próximos meses, con lo cual tendremos noticias de afiliación positiva también en los próximos meses. El empleo que se crea mayoritariamente se asienta en la precariedad. Es inaceptable el triunfalismo del Gobierno ante estas cifras. Inaceptable porque hay datos enormemente preocupantes. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la botella medio llena o medio vacía, don Jesús Arroyo? Hombre, yo la verdad es que también está haciendo mis cálculos y entonces si hemos bajado 1.945 parados, el paro real son unos 6 millones de personas, pues nos quedan 250 años para terminar con el paro en España, lo cual a veces parece que es que no me alegro, digo, bueno, me alegro mucho, ¿no? Y esto al final es como, ¿qué es lo que nos ha pasado con este gobierno? Como si uno tiene una casa que está ardiendo en llamas, llama a los bomberos, que era el nuevo gobierno, y aparecen con un cubo de agua. Y dicen, ¿solo un cubo? Dice, sí, voy a apagar el fuego. Entonces dice, me parece, es que no te alegras de que venga con un cubo de agua. Hombre, sí, pero yo esperaba que vinieras con una manguera. Entonces, estos datos son muy positivos como pues, para un país como Austria, como Holanda, de retoque. Oye, pues hemos conseguido 2.000 parados menos, está muy bien, pero es que estamos en un país de emergencia nacional. Estos datos, que a veces se tratan pues muy asépticos, ¿no? Pues han subido 2.000, han bajado 1.000, es decir, 2 millones de personas que no cobran nada. O sea, eso es explosivo. Gracias a Dios en España tenemos unas familias que soportan muy bien a los parados, en fin, tenemos una serie de apoyos. Pero esta es una situación explosiva y el problema es que va pasando el tiempo y vamos de retoque, ¿no? Pues 1.000 arriba, 1.000 abajo, 6 millones de personas. Hogares enteros que no tienen ningún ingreso. Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces, yo por eso insisto tanto en que hubo un cambio de gobierno para que viniera con una solución, no con un cubo de agua. Entonces, bueno, pues es lo que estamos esperando, un plan de empleo real, o sea, un plan de choque que seguimos esperando después de 2 años. Marta. Sí, yo, para abundar en lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo, es que hay 2 cifras que son incontestables, ¿no? Cuando gobernaba el malvado Zapatero, había 4.422.359 inscritos en el INE. Ahora, en febrero de 2014, con el milagro mariano, la reforma laboral que iba a crear empleo y incluso la Virgen del Rocío y todos poniendo todo lo que tienen para crear empleo, pues hay 4.812.486 parados, luego 390.127 parados más. O sea, que si iban a crear empleo, de momento no. Y ya se les ha pasado 2 años y medio de legislatura. Y otra cifra que es mucho más preocupante que esta, y fíjate que esta es dramática, es que cuando estaba el malvado Zapatero había 17.229.922 afiliados a la Seguridad Social, los que sostienen las pensiones, los que sostienen el que esto funcione, ¿no? Ahora, con el milagro mariano, tenemos 16.212.304
afiliados a la Seguridad Social. Eso supone que hay en España ocupados, o sea, cotizando, sosteniendo pensiones y pagando todo el sistema, 1.017.618 personas menos. Pues si era para esto para lo que han venido, yo me lo hubiera ahorrado. Marta, vamos a ver, a mí primero la noticia me parece buena. Es decir, empezamos a no comentar todos los meses que se genera nuevo desempleo. Esto es una buena noticia. Es un mes malo. Y febrero es un mes tradicionalmente malo. Es decir, ¿qué me preocupa? No me preocupa, pero es una nueva realidad y hay que asumirla, que el crecimiento de la seguridad social se basa en 40.000 autónomos, ¿no? Que es autoempleo. Sube la afiliación a la seguridad social respecto a otras cifras, está bien. Y que los contratos, como dices, son en precariedad. Bueno, no es precariedad. Habla de precariedad siempre quien tiene un buen empleo y está sólidamente asentado en su poltrona, ¿no? Es decir, los líderes de los sindicatos, diputados que están tranquilos. Todo este tipo de gente que vive de la mamandurria, de lo que producimos los demás, son los que se preocupan por la precariedad del desempleo. Pero la nueva realidad, y yo me imagino que las 1.949 personas netas que este mes disfrutan de su trabajo tienen una alegría. Y los 227.000 que hay respecto a febrero del año pasado que están trabajando también tienen una alegría, porque habrá que preguntarles a esos y no a los líderes sindicales qué es lo que opinan, ¿no? Porque vamos, me hubiera gustado oírles hablar cuando efectivamente, como decías, las cifras del señor Zapatero y las cifras de Mariano Rajoy, que son ciertas. Ahora, como la contabilidad es una ciencia exacta, me encantaría que pusiéramos encima de la mesa la velocidad de generación de desempleo por año según los presidentes del gobierno. Porque los últimos años del señor Zapatero, donde no había la preocupación y no era inaceptable las cifras de desempleo que hizo Soraya Rodríguez, pues era inaceptable, porque a esas cifras que ha crecido el paro con el PP, pues resulta que se suman a las cifras que ya existían con el señor Rodríguez Zapatero, que no generaba un puesto de trabajo después del pleno empleo y de todo lo que prometió, ni en broma, como lo está haciendo el Partido Popular. Yo creo que la reforma laboral, si este es el Partido Popular está creando empleo. Ahora sí, este último año sí. No, Mira, no. 227.000 en el interanual. 390.000 desde que gobiernan. Este último año desde que gobiernan. Pero si es que, vamos a ver, es que cogió la velocidad de destrucción de empleo de un señor que se llama Rodríguez Zapatero. ¿Pero vamos a vivir con la herencia toda la vida? Sí. Por supuesto, hasta Obama vive de la herencia de Bush en las últimas elecciones. Es que Zapatero destrozó este país y lo dejó en caída libre. Y los responsables son el Partido Socialista Obrero Español, con los cómplices necesarios de los sindicatos, que se callaban y no se movilizaban. Parar ese golpe, cuando el tren va a 300 por hora, Zapatero lo dejó a 300 por hora. Y frenarlo cuesta. Por más que grites no tienes más razón. No, sí, tengo mucha razón y los españoles lo saben. Y los españoles lo saben. Ya igual hay que hacer una reforma laboral más gorda. Que solo los que estáis en la poltrona decís que qué pena con el trabajo, pero cuando están en la poltrona no dice nada. Soraya Rodríguez. Vamos a escuchar opiniones, Óscar. Es que aparte de los datos está la realidad de los hechos. Es decir, los datos son muy elocuentes, es decir, 26,4% de parados en este país. Cuando Mariano Rajoy se presentó a las elecciones diciendo hay un presidente del gobierno que es un inútil, si me votan ustedes a mí, voy a traer el empleo a España. Pues bien, han pasado los años y estamos en el 26... Premisa mayor, es un inútil cierta. No, estoy hablando de una afirmación. No, pues si el inútil... Desenterrando a Zapatero, perdona, valorando datos de la era Zapatero, que por cierto, la mitad de ellos eran mentira. Como el del déficit público, 2 puntos Pero y medio. Vamos a ver, y tú estás hablando de crear empleo. Tendrás que crear empleo desde el día que gobiernas. No, Zapatero, no. Desde el día que gobiernas. Hay que hacer reformas legales. Hombre, hay que hacer reformas legales. Ya se ha visto, la reforma laboral no vale para nada. No, es que hay que profundizar mucho más en la reforma laboral. Dejamos que termine, Óscar. Hombre, es que vamos, insisto, porque no... Dejamos que termine. Es que por encima de la pasión que demuestras en tu intervención, están los hechos y la realidad de una reforma laboral que se dijo que era para generar empleo y es una mentira como un piano. Los últimos datos de la semana pasada... déjame un momentito. Los últimos datos de la semana pasada han demostrado que en el año 2013 esta reforma laboral no solo ha servido para destruir empleo, sino que ha servido para destruir derechos y para que los salarios sean para unos cuantos menores y para una minoría mayores. Datos del IBEX 35. 19.000 millones de beneficio del IBEX 35 en el 2013, más de 120.000 despidos en esas mismas empresas. Se ha utilizado y se está utilizando la reforma laboral, para destruir empleo.
y para tener trabajadores con empleo más precario y con menos salario. Para eso se está utilizando la reforma laboral. ¿Te guste a ti o no te guste a ti? ¿Qué va? Si hablamos de qué hacían las empresas del IBEX, que estaban contratadas por un gobierno que luego no pagaba las facturas y que dejaba un déficit público como el que ha dejado en las empresas del IBEX. Vete a los datos. No, si voy a los datos. 19.000 millones de beneficio en el año 2013, 120.000 despidos en esas empresas. Claro. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha hecho una reforma laboral para despedir a la gente y no hago ninguna trampa. ¿Dónde tienen los beneficios Telefónica? ¿En España o fuera de España? Claro. Fuera de España. ¿De dónde los ha traído? ¿El Banco Santander? Perdona que te diga. ¿De dónde los ha traído el Banco Santander? Estás valorando 19.000 millones de beneficios. Claro que sí. Por ejemplo, de Telefónica. Claro que sí. Y las inversiones. Pero te sigo las inversiones. Y las inversiones que hacen en el exterior, que según nuestra fiscalidad quedan exentas, los beneficios que me estás contando. O es para todo o no es para nada. 19.000 millones de beneficios. No, perdona. 19.000 millones. 19.000 millones de beneficios en las empresas del IBEX, 120.000 desempleados. La reforma, pero olvídate de Zapatero. No me olvido. La reforma laboral. Lo sufrí, lo padecí. Cerramos las empresas. Pues ahora seguimos igual. Ahora lo padeces más. Sí. Ahora no sufres. Claro. Pero menos que antes. No, menos no. Menos a lo mejor hay 390.000 personas sufriendo más. No, menos. Pero hay 3 millones de antes de eso. Un poquito de orden. Vamos a ver si sabemos contar. No creo que estas fierecillas me dejen. Venga. Yo que estaba dispuesto a ser crítico con el gobierno del PP, Marta, me lo has fastidiado, porque cuando has sacado a relucir a Zapatero se me han levantado todas las alarmas, porque yo no creo que Zapatero fuera malvado, ¿eh? Yo simplemente creo que era absolutamente ineficaz, inepto, inútil, como presidente del gobierno, ¿eh? Yo no quiero ofenderle como persona. ¿Y si estos van peor, qué son? No, pero que el tren iba a 300 por hora, que a ver quién lo para. Que hay que parar eso. A ver si te enteras de la velocidad de inercia. Pero pararos vosotros para en economía, ¿qué es eso? Pero no pares a Miguel. Pararos vosotros un poquito. Mira, yo como modesto empresario que soy, desde el año pasado para acá, o sea, en cuestión de un año, he creado unos 20 puestos de trabajo. No es mucho, pero son 20 puestos de trabajo, de los cuales 18 son indefinidos, porque yo creo en la contratación indefinida. La reforma laboral que hizo Zapatero mediante la Ley 35/2010, que fue una reforma, un quiero y no puedo, pero que a pesar de todo le montaron también una huelga más o menos de 3 al cuarto, el 29 de septiembre de ese mismo año, pues no consiguió resultados. La reforma del Partido Laboral, del Partido Popular, la reforma laboral, pues ha sido una reforma también timorata, en el sentido de que ha hecho cosas que no tenía que hacer y ha dejado de hacer otras que hubiera sido muy conveniente que hiciera, como por ejemplo desenmarañar todo el enjambre de contrataciones, de contratos laborales que seguimos padeciendo. Yo iba a decir que efectivamente lo que dice el PP en este momento respecto del paro es como el crío que te llega a casa diciendo: papá, el trimestre pasado suspendí 7 y este solo he suspendido 6. Y el papá tiene que dar saltos de alegría. No creo que sea eso. Yo no estoy contento. Sí que observo que, bueno, la criatura no progresa adecuadamente. A mí me parece, sinceramente, que no progresa de manera adecuada. Pero sí que es verdad, como dice Roman, que aquí nos dejaron con una inercia bastante complicada, que Rajoy creo que conocía, yo sí que creo que Rajoy conocía, y que hizo pues lo que se suele hacer en todos los procesos electorales, es decir, ocultar, no decir la verdad. Mintió claramente. Sí, yo creo que mintió. Yo creo que él tenía herramientas en aquel momento para saber que los principales componentes de déficit venían de comunidades autónomas que ellos administraban, eso es verdad. Pero claro, es que es lo de siempre, que el que está en campaña electoral, pues ya se sabe, dice lo que conviene que diga para ganar. Yo soy crítico con el gobierno en el sentido de que a mí me parece que está haciendo dejación de algo muy importante, que es tener la valentía suficiente para acometer las verdaderas reformas, y creo que no las está acometiendo como a mí por lo menos me gustaría, y creo que si las hiciera bien, pues podría haberse creado más empleo. Es verdad, como dice la señora Báñez, no miente, ella dice que en los próximos meses vamos a ver cómo se crea empleo. Naturalmente, claro, de aquí a agosto ya lo vamos a ver. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo creo que no hay duda sobre que el sentido de las reformas que ha puesto en marcha este gobierno es adecuado.
Sí hay dudas, y yo las tengo enormes. Yo creo que se han equivocado completamente en el ritmo de esas medidas, se han equivocado en la dimensión de esas medidas y se están equivocando y se van a equivocar si no emprenden otras además. El recorte del déficit público, la reorganización de las administraciones, eso que les exigen. El otro día leía que se lo exigía un empresario de este país, decía, no, necesitamos un corte de cirujano en lo que es el gasto público. Claro que sí, evidentemente que sí. Este país no será lo que fue, perderemos derechos, perderemos en esta crisis terrible que hemos sufrido muchas cosas. Claro que sí, pero si queremos sobrevivir hay que adaptarse a los tiempos y el sentido de la reforma no es el plan E, no es el tirar el dinero a la basura, que era lo que hacía José Luis Rodríguez Zapatero, no es regalar bombillas, que era lo que hacía su ministro de Industria, no es no atender los problemas de la banca, que es lo que hacía Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Permíteme un Hombre, por favor, eso es un dato. que no Óscar quería decir algo, ahora Es vamos que contigo. decías tú, adecuado para... Si la pregunta no es si son adecuadas o no, sino adecuado para quién. Es decir, la reforma laboral tenía un Para objetivo. todos los españoles. No, la reforma laboral tenía un objetivo. El de la mentira pública, que decía que era para generar empleo, y el de la verdad de la ley, que se está demostrando día a día de su aplicación por los empresarios, que era destruir, abaratar el empleo y reducir los salarios para la masa laboral. Porque en este mismo periodo de tiempo, los que son directivos y cargos intermedios de las empresas han aumentado sus retribuciones entre un 7 y un 12%. Mientras que... ¿De qué empresas? Con perdón, ¿de qué empresas? De las del Nombres y IBEX. apellidos, por favor. De las del IBEX. Mira, te metes en la página de las de públicas. Secretaría de Estado de Empleo y de ahí te vienen las estadísticas oficiales, porque las opiniones están muy bien, pero las estadísticas oficiales están sobre mucho todo los mejor que pagamos las tus nóminas. opiniones. Sí, todos los ciudadanos pagamos las nóminas, no tú solo. todos los ciudadanos. no, los que es como claro, empresarios. te pones A ver, ahí que yo he todo- pedido como la empresarios, venia, como que yo he empresarios. pedido Sí, la te vas a venia. las estadísticas del Ministerio de... No, sí, y las ves. Y es una contabilidad, La reforma laboral está hecha para reducir derechos, reducir salarios en beneficio de una determinada política muy concreta. Y eso es lo que está haciendo esta reforma laboral. No estaba hecha la reforma laboral para generar empleo. Porque yo vuelvo a decir, otra pregunta que lanzo yo aquí. En junio del año 2012 hay una reunión del Consejo de Europa. Se dice, vamos a poner dinero para el empleo joven fundamentalmente en los países del sur. Va el gobierno de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy y la Unión Europea solicita dinero para esas políticas de empleo joven y le dan 1.200 millones de euros. 800, 1.800. O 1.800, bueno. 1.200 que después son suficientes. Ya acabo con esto. 2012. Estamos en el 2014 y el gobierno de España todavía no ha hecho absolutamente ningún tipo de plan para ese dinero que le da Europa. Ya no digo que haga un plan de empleo que es necesario para España, con el dinero de los presupuestos generales de Estado. Digo, el Y dinero que le da estas Europa. críticas tan sonoras hacia el gobierno, el día que damos un buen dato acerca del empleo. Tenemos más asuntos que abordar. ¿Saben que hoy 1000 inmigrantes han intentado entrar en Ceuta? No lo han conseguido.